Buenas tardes, maestra, compañeros, y hoy les voy a hacer una pequeña biografía sobre Lovecraft, que más sería HP, así que sería Howard Philip Lovecraft. Es- Nació el 15 de marzo de 1937, más conocido como HP, ya que HP Lovecraft fue un escritor estadounidense, actor de novelas y relatos de terror y ciencia ficción, del que nos toca a nosotros El extraño. Su obra más Bryant. Y esto ya sería todo de mí y espero que les gusten las 5 cuartillas que les van a aburrir de mi equipo. Y les recuerdo que este es un libro de terror y su nacimiento de Lovecraft, y te lo vuelvo a retroalimentar. Fue el 15 de marzo de 1937, murió a los 46 años y... Hasta la próxima. El extraño. Infeliz es aquel a quien sus recuerdos infantiles solo traen miedo y tristeza. Desgraciado aquel que vuelve la mirada hacia horas solitarias en vasto y lúgubre recintos de cotidianos borrones y alucinantes hileras de antiguos volúmenes, o hacia pavorosas vigilias a la sombra de árboles descomunales y grotescos, cargados de enredaderas que agitan silenciosamente en las alturas sus ramas retorcidas. Tal es, es, tal es lo que los dioses me destinaron. A mí, el aturdido, el frustrado, el estéril, el arruinado, y sin embargo, me siento extrañadamente satisfecho. Y me aferro con desesperación a esos recuerdos marchitos cada vez que mi mente amenaza con ir más allá hacia el otro. No sé dónde nací, salvo que el castillo era infinitamente horrible, lleno de pasadizos oscuros y con altos cielos gasosos, donde la mirada arañas y sombras. Las piedras de los agrietados corredores estaban siempre odiosamente húmedos, y por doquier se percibía un olor maldito, como de pilas de cadáveres de generaciones muertas. Jamás había luz, por lo que solía encender velas y quedarme mirándolas fijamente en busca de alivio. Tampoco afuera brillaba el sol, ya que esas terribles arboledas se elevaban por encima de la torre más alta. Una torre negra sobrepasaba el ramaje y salía del cielo abierto y desconocido, pero estaba casi en ruinas y solo se podía ascender a ella por un escarpado muro poco menos que imposible de escalar. Debo haber vivido en ese lugar, pero no puedo medir el tiempo. Seres vivos debieron haber atendido a mis necesidades, y sin embargo no puedo remover a personas algunas excepto yo mismo, ninguna cosa viviente salvo ratas, murciélagos y arañas, que son todos. Supongo que quien quiera me haya cuidado, debido a haber sido asombrosamente viejo, puesto que mi primera representación mental de una persona viva fue la de algo semejante a mí, pero retorcido, marchito y deteriorado, como el castillo. A mí no tenía nada de grotesco los huesos y los esqueletos esparcidos por las criptas de piedra. Cosas con los hechos cotidianos y los hallaba más reales de las figuras y colores de seres vivos que veían en esos libros aprendí todo lo que sé. Maestro, alguno me escogió o me guió. Y no recuerdo haber escuchado en todos esos años voces humanas, ni siquiera la mía, ya que si bien he leído acerca de la palabra hablada, nunca se me ocurrió hablar en voz alta. El aspecto era asimismo una cuestión ajena a mi mente, ya que no había espejos en el castillo y me limitaba, por instinto, a verme, como un semejante de las figuras juveniles que veía dibujadas o pintadas en los libros. Tenía conciencia de la juventud a causa de lo poco recordaba.
Afuera, afuera tendió en el putrido foso bajo los árboles tenebrosos y mudos, solía pasarme horas enteras soñando lo que había leído en los libros. Añoraba. Listo. De crecientes temores, de modo que eché a correr frenéticamente por el camino andado, no fuera a extraviarme en un laberinto lúgubre, de lúgubre silencio. Y así, a través de crepúsculos sin fin, soñaba y esperaba, aun cuando no supiera qué, hasta que en mi negra soledad el deseo de luz se hizo tan frenético que ya no pude permanecer inactivo, y mis manos suplicantes se elevaron hacia esa única torre, en ruinas que por encima de la arboleda se hundía en el cielo, exterior e ignoto. Y por fin resolví escalar la torre, aunque me cayera, ya que mejor era vislumbrar un instante el cielo y perecer, que vivir sin haber contemplado jamás el día. A la húmeda luz crepuscular subí los vetustos peldaños de piedra hasta llegar al nivel donde se interrumpían, y de allí en adelante, trepando por pequeñas entrantes donde apenas cabía un pie, seguí mi peligrosa ascensión. Horrendo y pavoroso era aquel cilindro rocoso, inerte y sin peldaños, negro, ruinoso y solitario, siniestro con su mudo aleteo de espantosos murciélagos. Pero más horrenda aún era la lentitud de mi avance, ya que por más que trepase, las tinieblas que me envolvían no se disipaban, y un frío nuevo, como de moho venerable y embrujado, me invadió. Tiritando de frío me preguntaba por qué no llegaba a claridad, y de haberme atrevido, habría mirado hacia abajo, antojóseme de que la noche había caído de pronto sobre mí, y en vano tanteé con la mano libre en busca del antepecho de alguna ventana, por la cual espiar hacia afuera y arriba, y calcular a qué altura me encontraba. De pronto, al cabo de una interminable y espantosa ascensión a ciegas, por aquel precipicio cóncavo y desesperado, sentí que la cabeza tocaba algo sólido. Supe entonces que debía haber ganado la terraza, o cuando menos, alguna clase de piso. Alcé la mano libre y en la oscuridad palpé un obstáculo, descubriendo que era una piedra e inmovible. Luego vino un mortal rodeo a la torre, aferrándome de cualquier soporte que su viscosa pared pudiera ofrecer, hasta que finalmente mi mano, tanteando siempre, halló un punto donde la valla impedía, y reanudé la marcha hacia arriba, empujando la losa o puerta con la cabeza, ya que utilizaba ambas manos en mi cauteloso avance. Arriba no apareció luz alguna, y a medida que mis manos iban más y más alto, supe que, por el momento, mi ascensión había terminado, ya que la puerta daba una apertura que conducía a una superficie plana de piedra de mayor circunferencia que la torre inferior. Sin duda el piso de alguna elevada y espaciosa cámara de observación. Me deslicé sigilosamente por el recinto tratando que la pesada losa no volviera a su lugar, pero fracasé en mi intento. Mientras yacía exhausto sobre el piso de piedra, oí el alucinante eco de su caída, pero con todo tuve la esperanza de volver a levantarla cuando fuese necesario. Creyéndome ya a una altura prodigiosa, muy por encima de las odiadas ramas del bosque, me incorporé fatigosamente y tanteé la pared en busca de alguna ventana que me permitiese mirar por primera vez el cielo y esa luna y esas estrellas sobre las que había leído, pero ambas manos me decepcionaron, ya que todo cuando hallé fueron amplias estanterías de mármol cubiertas de aborrecibles cajas oblongas de inquietante dimensión. Más reflexionaba y más me preguntaba qué extraños secretos podía albergar aquel alto recinto construido a tan inmensa distancia del castillo subyacente. De pronto mis manos tropezaron inesperadamente con el marco de una puerta, del cual colgaba una plancha de piedra de suficiente rugosa a causa de las extrañas incisiones que la cubrían.
La puerta estaba cerrada, pero haciendo un supremo esfuerzo, superé todos los obstáculos y la abrí hacia adentro. Hecho esto, invadióme el éxtasis más puro jamás conocido, y a través de una ornamentada verja de hierro y en el extremo de una corta escalinata de piedra que ascendía desde la puerta recién descubierta, brillando plácidamente en todo su esplendor, estaba la luna llena, a la que nunca había visto antes, salvo en sueños y en vagas visiones que no me atrevía a llamar recuerdos. Seguro ahora de que había alcanzado la cima del castillo, subí rápidamente los pocos peldaños que me separaban de la verja, pero en eso una nube tapó la luna haciéndome tropezar, y en la oscuridad tuve que avanzar con mayor lentitud. Estaba todavía muy oscuro, y cuando llegué a la verja, que hallé la puerta, un cuidadoso examen, pero que no quise trasponer por el temor de precipitarme desde la increíble altura que había alcanzado. Luego volvió a salir la luna. De todos los impactos imaginables, ninguno tan demoníaco como el de lo insondable y grotescamente inconcebible. Nada de lo soportado antes podía compararse al terror de lo que ahora estaba viendo, de las extraordinarias maravillas que el espectáculo implicaba. El panorama en sí era tan simple como asombroso, ya que consistía meramente en esto. En lugar de una impresionante perspectiva de copas de árboles vistas desde una altura imponente, extendíase a mi alrededor, al mismo nivel de la verja, nada menos que la tierra firme, separada en compartimientos diversos por medio de lajas de mármol y columnas, sombreada por una antigua iglesia de piedra cuyo devastado capitel brillaba fantasmagóricamente a la luz de la luna. Medio inconsciente, abrí la verja y avancé bamboleándome por la senda de grava blanca que se extendía en dos direcciones. Por aturdida y caótica que estuviera mi mente, persistía en ella ese frenético anhelo de luz. Ni siquiera el pasmoso descubierto de momentos antes podía detenerme. No sabía ni me importaba si mi experiencia era locura, enajenación o magia, pero estaba resuelto a ir en pos de luminosidad y alegría a toda costa. No sabía quién o qué era yo, ni cuáles podían ser mi ámbito y mis circunstancias. Sin embargo, a medida que proseguía mi tambaleante marcha, se insinuaba en mí una especie de tímido recuerdo latente que hacía mi avance, no del todo fortuito, sin rumbo fijo por campo abierto, unas veces sin perder de vista el camino, otras abandonándolo para internarme, lleno de oscuridad, por praderas en las que solo alguna ruina ocasional revelaba la presencia, en tiempos remotos, de una senda olvidada. En momento dado que tuve que cruzar a nado un rápido río, cuyos restos de mampostería agrietada y mohosa hablaban de un puente mucho tiempo atrás desaparecido. Habían transcurrido más de 2 horas cuando llegué a lo que aparentemente era mi meta, un venerable castillo cubierto de hierbas, enclavado en un gran parque de espesa arboleda, de lucidamente familiaridad para mí, y sin embargo lleno de integrantes novedades. Vi que en el foso había rellenado y que varias de las torres que yo conocía estaban demolidas, al mismo tiempo que se erguían nuevas alas que confundían el aspecto, pero lo que observé con el máximo interés y deleite fueron las ventanas abiertas, inundadas de esplendorosa claridad y que enviaban al exterior ecos de alegre y fachetas. Adelantándome hacia una de ellas, miré el interior y vi un grupo de personas extrañamente vestidas que departían entre sí como una gran gajaraña, y como jamás había oído la voz humana, apenas se podía adivinar vagamente lo que se decía. Algunas caras tenían expresiones que despertaban en mis remordimientos recuerdos de otras eras absolutamente alejadas. Salté
por la ventana y me introduje en la habitación brillante y luminosa a la que mi mente saltaba del único instante de esperanza a lo que negro de los desalientos. La pesadilla no tardó en venir, ya que no bien entré, sino produjo una de las más aterradoras reacciones que hubiera podido concebir. No había terminado de cruzar el umbral cuando cundió entre los presentes un inesperado y un súbito pavor, el horrible intensada que distorsionada de los rostros y arrancaba de todas las gargantas de los chillidos más espantosos. El desbaste fue general, y en medio del griterío y del pánico varios sufrieron desmayos, siendo arrastrados por lo que huían enloquecidos. Muchos se taparon los ojos en las manos y corrían a ciegas, llevándose todo por delante, derribando los muebles y dándose contra las paredes, y en su desesperado interior de ganar alguna de las numerosas puertas. Yo solo y aturdido en el brillante recinto, escuchando los ecos de cada vez más apagados de aquellos espeluznantes gritos. Comencé a temblar pensando que podría ser aquello que me acechaba, sino que yo lo vería. A primera vista el lugar parecía vacío, pero cuando me dirigí en una de las alcobas, creí detectar una presencia, un amago de movimiento, de otro lado del arco dorado que conducía a la presencia. Otra habitación similar a la primera, a media que me aproximaba, y el último convincente al percibir la presencia cada vez nitidez, y luego con el primero y el último sonido que jamás emití, un aullido horrendo que reproduzco casi como una morbosa causa. Contemplé en toda su horrible intensidad e inconcebible, indescriptible, inarreable, monstruoso, que por obra de su manera aparición había convertido una alegre reunión en unas hordas de delirantes fugitivos. No puedo decir que aproximadamente a que parecía, pues era un compuesto de todo lo que es impuro, pavoroso, inesperado, anormal, desatable. Era una fantasmagórica sombra que sombra de dumbre, desipitud y desolación. La pitruda y viscosa imagen de un dañino, atroz desnudez de algo que la tierra pudría, y viscosidad imagen de lo dañino. Ocultar siempre jamás. Dios sabe que no era este mundo, a lo menos había dejado el serio, y sin embargo, con un enorme horror de mi parte, pude ver sus rasgos carcomidos con huesos que se entrevían una repulsiva y lejana reminiscencia de formas humanas, y en sus enmohecidas y destrozadas ropas una indiciable claridad que estremecía más aún. Estaba casi paralizado, pero no tanto como para no hacer un débil esfuerzo hacia la salvación. Un tropezón hacia atrás que no pudo romper el hechizo en que me tenía apresado el monstruo sin voz y sin nombre. Mis ojos, embrujados por aquellos asqueantes ojos vítreos que los miraba fijamente, se negaba a cerrarse. Si bien el terrible objeto, tras el primer impacto, se veía ahora más confuso, traté de levantar la mano y disipar la visión, pero estaba tan anonadado que el brazo no respondió por entero a mi voluntad. Sin embargo, el intento fue suficiente como para alterar mi equilibrio y bambolearme. Di unos pasos hacia adelante para no caer,
Al hacerlo, adquirí de pronto la angustiosa noción de la proximidad de la cosa, cuya inmunda respiración tenía casi la impresión de oír. Poco menos que enloquecido, pude, no obstante, adelantar una mano para detener a la fétida imagen que se acercaba más y más, cuando de pronto mis dedos tocaron la extremidad putrefacta que el monstruo extendía por debajo del arco dorado. No chillé, pero todos los satánicos vampiros que cabalgaban en el viento de la noche lo hicieron por mí, a la vez que dejaron caer en mi mente una avalancha de anonadantes recuerdos. Supe en ese mismo instante todo lo ocurrido. Recordé hasta más allá del terrorífico castillo y sus árboles. Reconocí el edificio en el cual me hallaba. Reconocí lo más terrible, la impía abominación que se erguía ante mí, mirándome de soslayo mientras apartaba de los suyos mis dedos manchados. Pero en el cosmos existe el bálsamo, además de la amargura, y ese bálsamo es el olvido. En el supremo horror de este instante, olvidé lo que me había espantado, y el estallido del recuerdo se desvaneció en un caos de reiteradas imágenes. Como entre sueños, salí de aquel edificio fantasmal y execrado y eché a correr rauda y silenciosamente a la luz de la luna. Cuando retorné al mausoleo de mármol y descendí de los peldaños, encontré que no podía mover la trampa de piedra, pero no lo lamenté, ya que había llegado a odiar el viejo castillo y sus árboles. Ahora cabalgo junto a los fantasmas, burlones y cordiales, al viento de la noche, y durante el día juego entre las catacumbas de Nefrecá y el recóndito y desconocido valle de Ador, a orillas del Nilo. Sé que la luz no es para mí, salvo la luz de la luna sobre las tumbas de roca de Neb, como tampoco es para mí la alegría, salvo las inmominadas fiestas de Nicotris bajo el gran pirámide. Y sin embargo, en mi nueva y salvaje libertad, agradezco casi la amargura de la alineación, pues aunque el olvido me ha dado la calma, no por eso ignoro que soy un extranjero, un extraño a este siglo y a todos los que aún son hombres. Esto es lo que supe desde que extendí mis dedos hacia una cosa abominable surgida en aquel gran marco dorado, desde que extendí mis dedos y toqué una fría e inexorable superficie de pulido espejo. Fin. Saúl, ¿qué opinas de la historia del extraño de H.P. Lovecraft? Bueno, lo que podríamos decir de este cuento es de que la habilidad que tiene H.P. Lovecraft es poder plantearte una situación con unos pocos párrafos desde el principio, y eso plantea un escenario algo ambiguo, pero que se va desenvolviendo conforme va avanzando la historia. Aunque algo negativo que podría decir es que se enfoca demasiado en lo que es la amenaza o el conflicto. ¿A qué me refiero con esto? El personaje principal o protagonista es una hoja en blanco, no tiene ningún tipo de rasgo de personalidad, es simplemente un avatar que recibe los distintos males que le quiere dar el autor para hacer un punto, haciendo que uno se sienta desconectado del personaje, aunque lo más probable es de que la finalidad de todo esto es de que lo hace tan vacío para que tú te autoinsertes y sientas que tú eres ese personaje, lleno de preocupaciones, miedos y tristeza. Y también algo que podría comentar es que es muy reiterativo muchas veces. O sea, te va diciendo una y otra vez que va a haber un mal inminente. Y bueno, el problema es de que como se va reiterando tantas veces, llega a ser hasta pesado de leer. Que sí, yo entiendo que eso es lo que hizo característico a H.P. Lovecraft, el llamado terror cósmico, que es básicamente, en pocas palabras, tener el miedo a algo inevitable e incontrolable. Un ejemplo sería un desastre natural,
uno tiene miedo de eso porque no puede evitarlo de ninguna manera y tiene que afrontarlo, y lo más probable es que muera en el proceso. Pero bueno, pues me gustó la obra un poco, la verdad, pero entiendo los méritos que se le da al autor. Gente que al final ellos son los que sienten realmente el terror, pero al ser el protagonista el que no está el que está aterrorizando a los demás y sintiéndose aterrorizado de sí mismo, consideraría que es más suspenso, porque al final el único momento en el que nos damos cuenta de que realmente estaba pasando algo terrorífico es cuando él se mira en un espejo, que por cierto, el tema del espejo es un dato que se presenta hasta el final, y pues hasta ahí es el único momento en el que se presenta, se plantea que está pasando algo terrorífico, algo que pues da miedo. Pero no me gusta que alargue mucho las cosas, como por ejemplo el que está escalando una torre, en el lugar en el que están las personas. Es decir, ok, eso me pareció bien, pero que esté escalando y que lleve mucho tiempo escalando y luego dice, está escalando, perfecto, y después está escalando la segunda parte de lo que ya escaló. Entonces, y dice que quiere regresar y ok, está bien que lo plantee, pero no tan largo. Después, hay cosas que se mencionan, pero que solamente se mencionan para nada, porque realmente no tienen mucha importancia, porque no se habla de los fantasmas ni de los vampiros más que en un momento de la historia, y resulta que pues tiene que tener que ver con el desenlace. No me gusta que también se mencionen lugares que solamente se menciona porque pues tienen un nombre y pues se tiene que saber el nombre de esa cosa. Entonces, me gustaría que hablar también más sobre qué es lo que pasa después, aunque pues creo que se entiende correctamente. También me gusta mucho el ambiente que le da, porque sí plantea muy bien dónde está, en qué está haciendo y por qué lo hace. Y me gustó también cómo se presentó la historia del personaje, que él se percibía a sí mismo como algo que él leía, pero él percibía a las demás personas de una forma distinta, y que él nunca se había visto a la cara. También hablaba de que olía muy feo, y además nunca mencionaba que él tuviera acceso a lugares donde él pudiera comer, beber, y es decir, él vivía solo y se presentaba como si fuera un joven, no recordaba nada. Entonces sí fue, bueno, al menos a mí me gusta esa clase de descripciones que solamente sirven para describirte lo que te mencionan al final. Y eso sería básicamente lo que yo opino acerca de la historia. En conclusión, yo le daría un 6 de 10 porque ha sido una gran influencia para el medio, pero por mi parte yo le daría hasta un 4 de 10 porque sí ha sido muy relevante, pero por méritos propios no es que haya hecho grandes cosas. Añadió un nuevo concepto, sí, pero leyendo esta obra no veo que lo haya explorado de la mejor manera posible. Y bueno, muchas gracias por ver el video.